Ruego, mi Señor, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Y él respondió, he aquí, yo renuevo el pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda esta tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual tú estás, verá la obra de Jehová, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Gracias por esta palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen, nada más y una pequeña reflexión, esperando que en el nombre de Jesús nos motive, nos llene también su palabra. Recordamos aquí el contexto. En el capítulo 32, el pueblo se hace imágenes. En el capítulo 33 es Moisés quien le pide a Dios que no se aleje del pueblo, que esté en medio del pueblo, porque Dios le había dicho que iba a estar a las afueras del pueblo. Pero Moisés clama a Dios y le dice que esté en medio. Ahora Dios ha respondido al clamor de Moisés y Dios le está llamando otra vez, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y aquí vamos a ver cómo es que los líderes podemos siempre ascender. El ascenso de un líder. ¿Cómo ascender como líderes? ¿A qué nos ha llamado? ¿Cómo vivir ese ascenso en nuestro liderazgo? Subir a la montaña siempre es difícil, ¿verdad? Subir a cualquier montaña siempre será difícil. Requiere esfuerzo, algunas veces llevar algún equipo y, por supuesto, algo de entrenamiento. De igual manera es nuestro ascenso espiritual. Nuestra vida espiritual requiere esfuerzo. Estimados claves, líderes y emergentes que están aquí, tenemos que esforzarnos y tenemos que llevar el equipamiento suficiente. Ese equipamiento por la palabra del Señor, por los recursos espirituales que Él nos ha dado, las diferentes formas y disciplinas que Dios nos permite tener también. Y el entrenamiento constante en la palabra del Señor. Muy parecido al ascenso de cualquier otro alpinista. Pero ¿para qué queremos ascender? ¿Para qué Dios llamó a Moisés a ascender al monte Sinaí? Nosotros, al igual que Moisés, queremos ascender para oír la voz de Dios. Y a veces nos cuesta ascender. ¿A cuánto de ustedes le cuesta leer la Escritura, estudiar la palabra? Y más aún, ¿cuánto nos duele aplicar esa palabra a nuestra vida? Ascender para oír, para luego descender para obedecer y actuar. Y esa es la parte importante que tiene todo líder. Cuando uno asciende a la presencia de Dios para oír su voz, siempre tiene que descender para comunicarla, para obedecerla y para actuar. Ese es el propósito entonces que nos une en esta tarde, el poder reflexionar en esta bendita palabra del Señor. El ascenso de un líder, ascender en la comunión con Dios. Dios desea renovar el pacto de bendición, escúchame bien. Dios desea renovar ese pacto de bendición en nuestras vidas. ¿Qué interrumpe las bendiciones de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es la parte nuestra? Hay bendiciones de Dios que son condicionadas y otras que son incondicionales. Pero aquí cuando sube entonces Moisés, porque Dios le ha permitido, ha oído la oración de Moisés y le ha permitido también al pueblo tener esta segunda oportunidad. Qué bueno es nuestro Dios. Y así Dios nos da a todos oportunidades y segundas oportunidades. Y aquí hay tres palabras que pueden ayudarnos a recordar las tres cosas que observamos que el Señor está pidiéndole a Moisés que haga. Número uno, le dice, prepárate, prepárate tablas, ¿no? Entendemos entonces que el pueblo de Dios confesó su mal, confesó su pecado, confesó aquello que había hecho que la presencia de Dios se separe del pueblo. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas a estar en medio nuestro, entonces, ¿para qué seguir adelante? Estoy parafraseando más o menos el texto de Éxodo 33.
¿Para qué seguir adelante si tú no estás con nosotros? Pues entonces Dios le da la oportunidad, pero Moisés insiste, ¿verdad? No solamente queda con aquello que él deseaba que Dios esté en medio del pueblo, sino que también le decía al Señor, no, muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró su gloria. Pero ahora le dice, prepárate. Dios ha perdonado. Dios extendió su gracia por la confesión. Y todos los líderes tenemos que aprender siempre, siempre a confesar nuestros pecados cuando hemos fallado a la palabra del Señor. Cuando esas tablas o cuando esa palabra que ya tenemos nosotros, ¿no? Nos interpela, nos habla el corazón, ¿no? Y como a un espejo nos hace ver nuestros errores, entonces tenemos que confesar. El ascenso de un líder siempre va a estar asociado a la confesión. Confesar es de valientes, porque reconocemos que fallamos. Luego le dice, preséntate. Es decir, separa tu tiempo. En Éxodo 20 sabemos que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, pero ahí sube con Aarón y sube también, ¿no? Con otros levitas más. Pero no está subiendo sino Moisés con otros dos líderes. En esta oportunidad, Moisés tiene que subir solo. Y le dice, preséntate. Y eso nos habla a nosotros de presentarnos en cada instante, en cada momento a nuestro Dios. Pero para eso tenemos que separar un tiempo. ¿Cómo presentarnos si no separamos tiempo para Él? Y segundo, tenemos que estar en la intimidad con Él. Tenemos que estar a solas con Él. Es lo que Dios nos llama. En tercer lugar, le dice que proclame. Claro, Él está ahora subiendo al monte. Y Él ahora está encontrándose con la presencia santa de Dios. ¿Se imagina usted? Encontrarse con la santa presencia de Dios. Y sabe aquí la palabra proclamar, porque le dice proclama en el verso 4 y 5, ¿no es cierto? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, dice, proclamando el nombre de Jehová. Y la palabra proclamar es llamar por nombre a viva voz. Proclamar aquí es llamar por nombre el nombre de Dios a una voz viva, a todo pulmón, como decimos aquí en el Perú. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto conocemos del nombre de Dios? Conocer el nombre en el tiempo del Antiguo Testamento significaba conocer el ser de la persona, el carácter de la persona, la conducta de la persona, el comportamiento de una persona. Eso es conocer el nombre. Y aquí entonces Moisés llama por el nombre a Dios, por su nombre. Vale decir, conoce a Dios. ¿Cuánto conoces tú de tu Dios? Como líderes, ¿cuánto conocemos del Señor? ¿Cuánto estamos conociendo de Él? Es una reflexión muy personal. Pero ¿sabe? El nombre de Dios revela quién es Él. Y el verso 6 y 7, que se ha leído, que mi esposa les ha leído, gracias por la lectura de la palabra, y nos dice aquí, ¿no? En el verso 6, pasando Jehová por delante, ¿no? Delante de él, delante de Moisés, proclamó Jehová, Jehová, Adonai, oh Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y aún la cuarta generación. Y aquí encontramos los nombres de Dios en un resumen. Dice que Dios es compasivo. ¿Usted lo conoce así? ¿Cuántos conocen a un Dios compasivo? ¿Cuántos conocen a un Jesús compasivo? ¿Cuántos conocen a un Padre compasivo? Dios es compasivo. Y Dios tuvo compasión de mí y de ti y de los que hoy estamos sirviendo en esta red, en la red que Dios nos ha puesto. Y entonces aquí el compasivo simboliza el amor que tiene una madre por una criatura. ¿Se da cuenta cómo es el amor cuando su hijo nace? Esa es la palabra compasivo que está usando aquí. Igual es Dios con nosotros. Somos sus hijos. Él tiene compasión de ti y tiene compasión de mí. Él sabe lo que tú estás viviendo.
pero también su nombre es clemente. Y esto implica que Él nos mira con favor, con bondad, con misericordia y con compasión. Dios te mira con favor y con bondad. Él es clemente. Él es lento para la ira, paciente con nosotros. Él es grande en misericordia y verdad. Esta palabra misericordia y amor es gesed, que significa amor de justicia. Ese es el amor constante, es un amor inmutable. Y la palabra verdad, emet, que implica fidelidad, es una actitud firme, es una actitud digno de confianza. Dios entonces es digno de confianza. Él es amor y Él en su amor no cambia. Su amor no se agota. Su amor es inagotable porque su amor es para siempre. Y el amor de Dios, a pesar de lo que estés viviendo, de la circunstancia que estés viviendo hoy, el amor de Dios no se ha agotado para ti, mi estimado hermano, líder, servidor de Cristo. Pero nuestro Dios es perdonador también, según el texto que se ha leído. Y aquí el texto de perdonar significa llevar, tomar, levantar. Y así lo hizo Cristo. Cristo ha llevado en la cruz mis pecados. Cristo en la cruz ha lavado mi pasado, mi presente y aún mis pecados de hoy. Por la fe lo puedo entender. Él ha levantado a Cristo. Dios ha levantado a Cristo y ha llevado nuestros pecados lejos. Alejó nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Aquí habla de tres cosas. Habla de iniquidad, habla de rebelión y habla de pecado. Las tres palabras significan iniquidad, culpa. Jesús llevó mi culpa. Perversidad moral, desviación del camino. ¿Cuánto nos hemos desviado? Y tal vez algunos puedan estar cargando alguna culpa. Déjame decirte en esta tarde, ya Jesús llevó cualquier culpa que tú tengas. Dios lo ha llevado en la cruz. No puedes estar sirviendo, mi estimado líder, mi estimado servidor. No puedes estar sirviendo de la manera que lo haces, de la forma que lo puedas estar haciendo. De repente hoy no en la iglesia, pero la manera como Dios te ha llamado a servir. No puedes estar sirviendo, llevando una culpa. Dios llevó nuestras culpas en la cruz. Él nos perdonó. Y el otro elemento que menciona aquí en estos versos, en el verso 7, dice también rebelión. Conocemos la rebelión, que es transgresión, que es una transgresión abierta contra la verdad de Dios. Es decir, conociendo la palabra, conociendo la verdad de Cristo, no la tomamos en cuenta, no la obedecemos. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en esos errores? Conociendo la palabra, sabiendo sus principios, nos aventuramos a ver qué pasa. Como los niños que quieren experimentarlo todo a ver qué pasa. No, mis amados hermanos, no será así con cada uno de ustedes que forma parte de esta preciosa red que Dios ha levantado para su gloria. Así que la verdad de Dios es única, no cambia. Obedezcamos su verdad, obedezcamos su verdad. Y también la otra palabra que utiliza aquí con respecto al hecho de que Dios nos ha perdonado es pecado. Eso lo conocemos como errar al blanco, es decir, hemos fallado en hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Cristo, que vino a darnos un propósito de vida, una razón por la cual existir. Bendito sea Cristo, que nos da la gracia y la bendición de ser sus instrumentos para su gloria. Aunque hayamos errado el blanco, Dios nos limpió, Dios nos lavó, Jesús nos perdonó para hacer ahora su voluntad. Y la voluntad de nuestro Dios es agradable y es perfecta. Él es justo, no tendrá por inocente al malvado. Él visita las generaciones. Cada uno llevará sus propios pecados, dice la Escritura. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Pero Dios siempre visita las generaciones. Así que no pasa desapercibido las acciones de los hijos de Dios y de los creación de Dios. Ascender también como líder significa que no solamente seas obediente, sino que también tengas una actitud. La actitud de humillarte ante Dios. Fíjate lo que dice el verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Adoró. Se humilló ante Dios.
Bajó la cabeza al suelo. Adorar, que significa honrar y dar un homenaje por la realeza, por lo que él es. Y Moisés, estando en la presencia del Dios Santo, le adoró. Pero una vez más, implora su presencia. Una vez más, Moisés, otra vez como intercesor. Y otra vez Dios quiere usar tu vida también de la misma manera, como líder que Dios te ha levantado. Y el Señor le dice, ¿no? Le da la respuesta en el capítulo 33 primero, que su presencia irá con él, con Moisés, y él podría avanzar tranquilo. Mi presencia te dará paz. Pero aquí nuevamente, estando en ese monte de Sinaí, y le dijo, Moisés, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Vaya ahora el Señor, vaya ahora Adonai, vaya el Todopoderoso en medio de nosotros. Amados hermanos, si deseamos que el poder de Dios esté con cada uno de nosotros, en nuestros hogares y de nuestros hogares a muchos otros hogares, entonces podemos implorar, podemos clamar a la presencia de Dios por nuestra obediencia, por nuestra humillación, por nuestra decisión de obedecerle, de amarle y de conocerle, que es un Dios santo. Vaya ahora el Señor Adonai en medio de nosotros. Dios le prometió su presencia a Moisés. Dios nos promete su presencia a nosotros, pero tenemos que cumplir nuestra parte. No podemos dejar de ser bendecidos por el poder de Dios a causa de nuestra actitud contraria a los principios de Dios. Frente a todas las circunstancias que podamos vivir, necesitamos ser obedientes y necesitamos considerar la santidad de Dios. Dios siempre responde. Ahora el Señor está renovando el pacto con este pueblo, principalmente con su líder Moisés. Y ese pacto se hace delante de todo el pueblo. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Lea este último versículo conmigo. Está en los últimos versos del 9 y el 10. Y dice, y él contestó, el Señor contesta, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios hará cosa tremenda con esta red. Dios hará cosa tremenda con tu vida, en tu familia y con todos los que tú puedas tener contacto. Yo haré esto contigo, dice el Señor. Pero como red tenemos que comprometernos. Que como hijos de Dios, como servidores, tenemos que comprometernos a subir, a ascender, para luego comunicar. Ascender para luego obedecer. Ascender para luego actuar. La oración que nos lleva a la presencia de Dios cambia nuestro interior. Y debemos subir siempre para recibir y descender para obedecer. Estimado hermano y líder, en esta tarde, yo quiero llevarte a un compromiso en este 2021. No sabemos cómo ocurre, ¿verdad? ¿Cómo es que terminaremos el 2021? Dios sí lo sabe. Yo espero que usted y yo podamos terminar bien. Yo espero que usted y yo podamos terminar adorando, exaltando el nombre de Dios. Y yo quiero comprometerles en esta tarde a asumir ese compromiso de guardar lealtad, fidelidad a Dios, de vivir una santidad separados para Él, de ser obedientes a Él y de perseverar en oír, en seguir subiendo, en seguir ascendiendo en tu vida espiritual para ser un instrumento de bendición a los tuyos y a toda la iglesia y a toda esta nación Perú que lo necesita. ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso? Es personal. Pero si como líderes no nos comprometemos a esto, tenemos otros líderes que están haciendo cosas también tremendas, pero Dios hará cosas más tremendas si tú y yo nos comprometemos a adorarle a Él y a servirle a Él. Te invito a cerrar tus ojos y a comprometerte con Él. Te invito a humillarte delante de tu Dios y adorarle a Él. Toma la postura que quieras. Si quieres, te puedes poner de pie. Has estado un tiempo sentado, puedes ponerte de pie. Comprométete con Él.
Lleva tu oración a Él. Ascender como Moisés requiere definitivamente valentía, pero requiere humillación. Requiere conocer quién es Dios. Nuestro Dios es justo, misericordioso, es verdad. Lento para la ira, grande misericordia. Señor Jesús, venimos delante de ti, todos nosotros líderes reunidos en esta tarde. Señor, por tu gracia y por tu gran bondad, estamos sirviéndote. Y lo hacemos, Señor, con los recursos que tú nos has dado. Pero podemos, Señor, aún mejorar tal vez. Pero si no mejoramos en lo interior, si no mejoramos en nuestra vida privada, si no mejoramos en nuestro ascenso hacia tu presencia, Señor, no vamos a mejorar en nada de lo que significa la obra tuya. Tal vez podamos ser prósperos en muchas cosas, pero no prosperaremos en nuestra vida espiritual ni en ganar almas para Cristo. Señor Dios, aquí estamos, humillados ante ti. Tú nos dices que harás cosas tremendas. Pues, Señor, yo me comprometo a ser un hombre obediente a la Escritura, a tu palabra. Me comprometo, Señor, a buscar cada día ascender más, a ser honesto. Y si hay pecado en mi vida, Señor, arrepentirme, hacer los cambios que necesito. Y, Señor, mirar a Cristo, porque Él me mira con compasión, porque Él sabe que no soy producto terminado, pero que me da oportunidades. Se lo diste a este pueblo y, Señor, se lo darás también a todo aquel que ha creído en ti y que se ha humillado ante ti. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que se comprometen en esta tarde, que te dicen, Señor, que ascenderán, que les costará, que será difícil, pero que van a perseverar, pero que irán adelante, que no mirarán para atrás, que seguirán ascendiendo, aunque el ascenso cueste, seguirán ascendiendo, Señor. Yo te ruego para que cada uno, Señor, de tus guías y líderes y todos los emergentes que están aquí, juntos podamos ascender, teniendo, Señor, al Espíritu Santo como guía, como director, y haciendo de nuestras vidas, vidas que agraden ante tus ojos. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias, Señor, por tomarnos como tus siervos. Y gracias, Señor, por estar en medio de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Tenemos unos 5 minutitos para compartir algo más y luego algunas preguntas de ustedes. Espero que esta palabra usted lo haya podido